La paz del Señor, amados hermanos. Nuevamente es un gozo poder estar con vosotros y poder continuar nuestra serie conociendo a Jesús a través de los salmos. Realmente es hermoso cómo Dios nos ha mostrado su fidelidad, su amor, el favor y su gracia para poder llevar esta serie. Aunque no ha sido fácil, hemos tenido que enfrentar luchas a nivel personal y muchas cosas que a veces se nos presentan en nuestro día a día que nos hacen ver que aún seguimos siendo débiles, que nuestra condición humana muchas veces nos limita a poder llevar esta palabra, estos mensajes, pero confiamos en el Señor. Yo confío plenamente en Cristo, que Él es mi fuerza, Él es mi libertador, Él es mi roca, Él es el que sostiene mi salvación, Él es mi esperanza, y yo apelo a Cristo, como decía el apóstol Pablo, apelo a su gracia, apelo a su fidelidad, apelo a su bondad, porque Cristo sostiene mi salvación y Él es mi esperanza. Hemos llegado ya al Salmo 18 y vamos a compartirles un canto de alabanza. Realmente el Salmo 18 es una expresión de alabanza del rey David, y es un desafío porque mientras yo preparaba este devocional decía: Señor, ayúdame a poder compartir y poder llevar este salmo. Son 50 versículos de los cuales se compone el Salmo 18, pero con verdades muy profundas. Así que sea el Señor, amados hermanos, trayendo estas verdades a nuestro corazón para que juntos podamos ser edificados y podamos conocer a Cristo a través de los salmos de David. Vamos a orar, no sin antes darles a conocer el título para nuestro salmo en este devocional. Y el título que he dejado para el día de hoy es: Dios es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Vamos a orar. Padre, ciertamente te doy gracias, Señor, porque tú pones el sentir, el querer y el hacer. Y tú trajiste a mi corazón esta convicción de llevar este mensaje, de llevar esta palabra. Tú pusiste en mi corazón de poder llevar esta serie en el libro de los Salmos. Muchas veces dudé, muchas veces, Señor, rehusé hacerlo porque sabía que esto llevaba un compromiso contigo, demandaba estudiar mucho tu palabra, demandaba buscarte también en oración. Y sabiendo que soy débil y soy frágil, Señor, no iba a ser fácil. Pero eres tú quien me da la fuerza, eres tú quien me sustenta, eres tú, Señor, el que me permite llevar esta serie. Por eso te pido, Señor, que uses esta vasija humana y que seas tú, Señor, trayendo verdades a mi corazón y uses mi boca para alabanza de tu gloria. Padre, soy débil y tú sabes que te necesito. Y si he de gloriarme en algo, me glorío en mis debilidades, y que en esta debilidad humana tú puedas glorificarte y dar a conocer tu palabra, tu verdad y tu evangelio, y sobre todo puedas darnos a conocer a tu Hijo amado Jesucristo a través de cada salmo, que todo escritura apunta a Él. Por eso descanso en ti, Señor, y confío que tú me guiarás. Oro por las personas, Señor, que verán este devocional para que juntamente como yo seamos edificados, seamos instruidos, y que esta palabra traiga convicción a nuestro corazón de pecado, de justicia y de juicio. Que sea el Espíritu Santo moviendo nuestros corazones y haciéndonos sentir que necesitamos de ti. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Amados hermanos, Dios es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Yo quiero situar este Salmo 18 en 5 momentos trascendentales que para mí creo que son importantes. Al ser un salmo tan extenso de 50 versículos, le decía al Señor: ayúdame a poderlo situar de una manera que podamos comprender, que podamos entender, y que seas tu, Señor, trayendo verdades a nuestro corazón de cómo podemos aplicar este salmo en Cristo, y cómo podemos también aplicarlo a nuestras vidas, y cómo David mismo aplicó este salmo para sí mismo. Ciertamente el Salmo 18 se constituye en un contexto histórico donde David es librado de una batalla de sus enemigos, es librado de la mano de Saúl, de la mano de sus enemigos. Y él en segunda de Samuel, capítulo 22, él canta este Salmo 18. No voy a leer todo el capítulo 22 de Samuel porque es muy extenso, son 51 versículos, pero sí que te invito a que puedas leerlo tú
en tus devocionales personales y te das cuenta que el Salmo 18 con el 2 de Samuel capítulo 22, hay un paralelismo en estas escrituras, o sea, hay una similitud entre ellos donde David expresa su gratitud, su agradecimiento a Dios por haberlo librado de la mano de sus enemigos y de la mano de Saúl. Y donde David reconoce la liberación de un Dios soberano, que él era el que peleaba sus batallas y él era el que lo ayudaba a salir ileso de cualquier situación de peligro en la cual el rey David se encontrase. Entonces, lo hemos estructurado, hermanos, de la siguiente manera. Del versículo 1 al 3, veremos que hay una alabanza inicial donde David expresa que él es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Del versículo 4 al 19 veremos que David experimenta una liberación divina, donde solo el poder de Dios puede intervenir para poder liberarlo de una situación realmente que bastante angustiosa y un momento difícil en la vida de David. Del versículo 20 al 30 vamos a ver cómo David se justifica delante del Señor y cómo Dios recompensa de alguna manera la fidelidad del rey David para con Dios. Entonces él se justifica en el Señor. Y en los versículos 31 al 45, ahí vamos a ver cómo la victoria, o cómo él tiene su victoria o obtiene su victoria no por sus fuerzas, no por sus estrategias, no por sus valientes, sino por la fuerza única de Dios respaldándolo a él en todo momento. Y otro momento que veremos en este salmo es en el versículo del 46 al 50, donde David expresa su exaltación final, dando tributo al Señor, a su rey, a su ungido, dando gloria, dando alabanza, porque el Señor simplemente le ha librado, le ha salvado de la mano de sus enemigos. Y veremos en estos últimos versículos cómo el rey David canta sus victorias a un Dios todopoderoso. Dicho esto, de la forma que vamos a estructurar el Salmo, vamos a ir a nuestro primer punto. Cristo es mi roca y refugio de todo creyente. Y para eso vamos a situarnos, hermanos, en los versículos del 1 al 3. Yo te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador. Mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación, mi altura inexpugnable. Invoco al Señor que es digno de ser alabado y soy salvo de mis enemigos. Hay otras versiones que dice que Jehová, roca mía y castillo mío. Así como David se refugiaba en Cristo como su roca espiritual, también vemos a Cristo refugiarse en el Señor en sus momentos más angustiosos, porque Cristo no buscó nunca su propio bien, sino más bien el de servir a su prójimo, como 1 Corintios 10:4 nos recuerda que Él es el fundamento de nuestra fe y de nuestra salvación. Y es que en Cristo vamos a encontrar siempre la seguridad, la fortaleza y la esperanza en toda tribulación. Yo te pregunto, ¿te encuentras atribulado? ¿Te encuentras afligido? ¿Te encuentras aturdido por situaciones de peligro? ¿Por situaciones en las cuales te ves a sí mismo desesperado porque a lo mejor la situación en tu hogar no camina de la mejor manera, o quizás la situación con tus hijos se está volviendo tensa, o en tu trabajo incluso, ¿no? Ves momentos en los cuales te sientes abrumado? ¿En quién confías en esos momentos donde realmente sientes que tus fuerzas se debilitan? Así como David confiaba en el Señor en sus momentos más angustiosos, Cristo nos enseña que debemos confiar en Él. Así como Él, de una manera voluntaria, se sometió a su Padre y confió plenamente en Dios, en su Padre. Se entregó a sí mismo, se hizo siervo, se hizo hombre y nos sirvió con amor. Entregó su vida por cada uno de nosotros. Por eso el salmista le decía: yo te amo, Señor, fortaleza mía. Yo te amo, Señor,
fortaleza mía, porque tú eres mi baluarte, tú eres mi libertador. En ti yo pondré mi confianza porque tú eres mi refugio. En ti estará mi esperanza porque tú eres mi escudo. Y el poder de mis victorias no estará en mis estrategias, sino en la salvación que tú me ofreces. Y esa era la esperanza de David en sus victorias. Él peleaba sus victorias, pero sabía que, aunque él las peleaba, sabía que había detrás de todas esas victorias estaba Dios guardándolo en todo momento, porque él confiaba que el único que podía salvarlo de sus enemigos y librarlo incluso de la mano de Saúl era Dios. Esa maravillosa promesa en la cual él descansaba, amados hermanos. Y esto entonces nos va a llevar a nuestro segundo punto. Cristo es el vencedor. Cristo es el vencedor sobre la muerte y el infierno. Y para eso vamos a situarnos, amados hermanos, en los versículos del 4 al 19. Les invito a que me acompañen a la lectura y luego iremos desglosando algunos puntos que encontraremos en estos versículos del 4 al 19. Los lazos de la muerte me cercaron y los torrentes de iniquidad me atemorizaron. Los lazos del Seol me rodearon, las redes de la muerte surgieron ante mí. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló, los cimientos de los montes temblaron y fueron sacudidos porque él se indignó. Humo subió de su nariz y el fuego de su boca consumía. Carbones fueron por él encendidos. También inclinó los cielos y descendió con densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló, y rápido voló sobre las alas del viento. De las tinieblas hizo su escondedero, su pabellón a su alrededor, tinieblas de las aguas, densos nubarrones. Por el fulgor de su presencia se desvanecieron sus densas nubes, en granizo y carbones encendidos. El Señor también tronó en los cielos y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones encendidos. Él envió sus flechas y los dispersó, y muchos relámpagos y los confundió. Entonces apareció el lecho de las aguas y los cimientos del mundo quedaron al descubierto. A tu reprensión, oh Señor, al soplo del aliento de tu nariz. Extendió la mano desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Se enfrentaron a mí el día de mi infortunio, pero el Señor fue mi sostén. También me sacó de un lugar espacioso, me rescató porque se complació de mí. Vemos en estos versículos del 4 al 19 cómo David experimenta una liberación divina donde interviene el poder de Dios en todo momento. No con el poder de su fuerza, no con el poder o la estrategia de su ejército, sino que en estos versículos del 4 al 19, el rey David experimenta una liberación suprema, una liberación divina, donde el poder de Dios, amados hermanos, se está moviendo en todo momento. Y esto nos recuerda que Cristo es el vencedor sobre la muerte y el infierno. Él decía: me rodearon ligaduras de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, al Señor. ¿Invocas al Señor cuando te encuentras en momentos de aflicción? ¿Invocas a Dios cuando sientes que los muros se han cercado y cuando sientes que no encuentras salida? ¿Invocas al Señor y te rindes al Señor cuando sientes que en tus fuerzas no puedes más? Sabes, David clama en peligro, pero de alguna manera eso está prefigurando al clamor de Cristo en el huerto del Getsemaní. Mateo 26:39, hermanos, nos recuerda que él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío,
Si es posible, pasa de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Más adelante vamos a ver el Salmo 22, pero te dejo alguna pincelada cuando él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es que en estos versículos del 4 al 19, mira cómo David se expresa en el versículo 4, los lazos de la muerte me cercaron, los lazos del Seol me han rodeado, las redes de la muerte han surgido ante mí. Y añade, por eso en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Ciertamente, amados hermanos, vemos al Señor Jesús clamando en Getsemaní, clamando en el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Dios mío, me han rodeado mis enemigos. Estoy rodeado de escribas, estoy rodeado de traidores, de fariseos, de aquellos que cantaban Hosana al Hijo de David, hoy dicen crucifícale, crucifícale. Y es que en la angustia Jesucristo clamó al Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero vemos ahí que Dios no interviene como intervino en estos versículos del 4 al 19 para librar al rey David de sus enemigos. Dios no mandó a sus ángeles, el Padre no intervino, sino que simplemente Jesucristo fue sometido en su voluntad solo a la cruz, sabiendo que en la cruz iba a ser abandonado, iba a ser abandonado. Por eso el salmista también expresa, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Por qué estás tan lejos? Muchas veces hemos clamado hacia el Señor. Cuando nos encontramos abrumados, cuando nos encontramos realmente en situaciones de peligro, porque estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. Clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hay reposo. Para mí, decía el salmista. Cuando clamamos al Señor, hoy tenemos la bendición de tener a Jesucristo y clamamos a través de Él y nuestro Padre nos oye porque Cristo intercede por cada uno de nosotros y en Él está descansando, hermanos, en todo momento nuestra esperanza. ¿Sabes? Cuando el salmista dice los temblores, fuego y truenos, en el versículo 15 que hemos leído, simboliza de alguna manera la manifestación de poder de Dios en la resurrección, como lo vemos en Mateo 28:2. Y se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. David está experimentando algo similar, pero Jesucristo también lo experimentó. Dios envió desde lo alto y lo sacó de las grandes aguas. Y aquí vemos una imagen clara de exaltación y resurrección de Cristo, como el apóstol Pablo nos recuerda en Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 24. Pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo dominio de ella. Hermanos, y es que en Cristo el creyente también es librado de la muerte espiritual y elevado a una nueva vida. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 10, del 5 al 6, perdón, nos dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y el versículo 6 nos dice, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Hermanos, Él es nuestra esperanza. Y confía en el Señor con todo tu corazón. Y si pones tu confianza en Dios, como el salmista lo hacía, como Jesucristo aún mismo, aún sabiendo que en la cruz iba a ser completamente abandonado, nunca dejó de confiar en su Padre. A tal grado que llegó a decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esas palabras, murió. Y esa muerte gloriosa, juntamente con la resurrección, nos resucitó a nosotros con nuestros delitos, de nuestros pecados.
y nos ha dado gloria en Cristo, y un día estaremos con Él y seremos glorificados en Él en su segunda venida. Esa es la esperanza del creyente. Esa es la esperanza de aquel que ha confiado en el Señor. Y esto, hermanos, me lleva entonces al punto número 3. Cristo, el perfecto justo, recompensado. Y para eso vamos a centrarnos un poco en los versículos 20 al 24. Y nos dice la palabra del Señor: el Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos me ha recompensado. Porque he guardado los caminos del Señor y no me he apartado impíamente de mi Dios. Pues todas sus ordenanzas estaban delante de mí y no alejé de mí sus estatutos. También fui íntegro para con él y me guardé de mi iniquidad, dice el salmista. Por tanto, el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos delante de sus ojos. Mira, aquí David está apelando a su justicia, está apelando a su integridad. Ya sabemos cómo va a terminar la historia, ya sabemos más adelante lo que va a pasar con el rey David, con su pecado, pero aquí se está presentando al Señor como un hombre justo, como un hombre puro en sus manos, como un hombre que se ha guardado para los caminos del Señor. Pero esto es relativo, porque él fue un hombre justo en términos de pacto, pero fue pecador. Y eso lo vemos más adelante, cuando en el Salmo 51 confiesa su pecado. Y muchos ayes que pasaron en la casa de David. Estos versículos que acabamos de leer del 20 al 24 solo podrían cumplirse de manera perfecta y absoluta en Cristo Jesús, porque Él, amados hermanos, Él sí que fue sin pecado. La carta a los Hebreos en el capítulo 4:15 nos recuerda: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que uno que ha sido tentado en todo como nosotros. La diferencia es que ha sido hallado sin pecado, obediente hasta la muerte, dice Filipenses 2:8. ¿Te das cuenta? Solo en Cristo puede cumplirse a la perfección esta justicia a la cual David se refiere. Dios lo premió levantándolo de entre los muertos y exaltándolo a esa obediencia absoluta en Cristo. ¿De qué manera lo premió? El apóstol Pablo nos lo recuerda en el capítulo 2 del versículo 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de nuestro Padre. Dios premió esa obediencia. Y es que Dios, hermanos, premia nuestra obediencia. Si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá el Señor. Dios va a premiar siempre tu obediencia. Pasaremos por aflicciones, pasaremos por pruebas, pasaremos por situaciones difíciles, pero tu obediencia, mi obediencia al Señor será recompensada, porque su justicia a través de Cristo estará imputada siempre, continuamente en nosotros. La victoria de Cristo, hermanos, es la recompensa de su justicia perfecta, la cual es imputada a nosotros. ¿A través de qué, amados hermanos? A través de la fe, como lo recuerda el apóstol Pablo en Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Mira, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Alabado sea el Señor, toda la gloria, toda la alabanza sea a Dios nuestro Padre amado, porque gracias al sacrificio, a la obediencia de Cristo, hoy muchos somos constituidos justos en Él, justos en Cristo. Y esto, hermano, nos va a llevar entonces a nuestro punto número 4. Cristo es el guerrero divino que vence a los enemigos.
Y vamos a situarnos entonces en los versículos 29 al 45. ¿Te acuerdas que hemos estructurado este salmo en 5 partes? Y una de las estructuras decía que David experimentó la victoria de una manera divina, no por el poder de su fuerza o la estrategia de su ejército, sino que Dios mismo interviniendo de manera divina. Pues este punto nos va a hablar un poco acerca de esto, donde Cristo es el guerrero divino que vence a los enemigos. ¿Y qué nos dicen los versículos, amados hermanos, del 29 al, al 45? Pues contigo aplastaré ejércitos y con mi Dios escalaré murallas. En cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Pues, ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca sino solo nuestro Dios? El Dios que me ciñe de poder y ha hecho perfecto mi camino. Él hace mis pies como de siervas y me afirmará en las alturas. Alabado sea el Señor. Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Tú me has dado también el escudo de tu salvación. Tu diestra me sostiene y tu benevolencia me engrandece. Ensanchas mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no me volví hasta acabarlos. Los destrocé y no pudieron levantarse, cayeron debajo de mis pies. Pero tú me has ceñido con fuerza para la batalla. Has subrayado debajo de mí a los que contra mí se levantaron, dice el salmista. También has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas y destruí a los que me odiaban. Versículo 41, clamaron, pero no hubo quien los salvara. Aún al Señor clamaron, pero no le respondió. Entonces los desmenucé como polvo delante del viento, los arrojé como lodo de las calles. Tú me has librado de las contiendas del pueblo, me has puesto por cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía, me sirve, dice el salmista. Al oírme, me obedecen. Los extranjeros me fingen obediencia. Los extranjeros desfallecen y salen temblando sus fortalezas. Wow. Vemos en estos versículos del 29 al 45 cómo David vence ejércitos no por su fuerza, sino por la fuerza de Dios. Y de la misma manera, así como David venció a los ejércitos por la fuerza de Dios, así Cristo venció a Satanás, al pecado y a la muerte. En esa muerte gloriosa, en esa resurrección gloriosa, Cristo venció a Satanás, al pecado y a la muerte. El apóstol Pablo en Colosenses 2:15 nos recuerda, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Por medio de Cristo, él triunfó sobre poderes, autoridades, potestades. Cayeron sometidos a los pies de Cristo. Y en la misma carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 14 al 15 dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Él tenía poder. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Si te das cuenta, amados hermanos, ¿qué nos está diciendo este texto? Que antes de venir a Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y éramos esclavos de alguna manera de aquel que dominaba a la muerte y era Satanás. Pero en Cristo hemos sido librados. En Cristo hemos sido librados. Y juntamente con Cristo estamos siendo santificados. Y juntamente con Cristo seremos glorificados. Y así como los enemigos en el versículo 44 se rinden, les recuerdo el 24, al oírme me obedecen los extranjeros, me fingen obediencia. Así como ellos se rinden, también vemos en Cristo cómo las naciones se rinden también a Él, se someten a Jesucristo. Filipenses
capítulo 2, el versículo 10 nos dice, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de toda la tierra. Apocalipsis 19:11 también nos dice algo similar. Todo hombre, todo nombre, en el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará. Los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, reconociendo el señorío de Cristo. Los enemigos se rendirán ante el Señor, así como se rindieron ante el rey David. Cristo reina, amados hermanos, y vencerá totalmente. Los creyentes participan de su victoria a través de Cristo, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8:37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todas estas cosas, en todas las tribulaciones, en todas las pruebas, en todas las aflicciones, en todas las angustias que tú puedas pasar, eres más que vencedor por aquel que nos amó primero. Gloria al Señor. Y vamos a pasar a nuestro punto número 5, amados hermanos. Cristo es el verdadero ungido del Señor. Y para eso vamos a leer nuestro último versículo de nuestro Salmo 18. Grandes victorias da él a su rey y muestra misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Da grandes triunfos a su rey y hace misericordia a su ungido David y a su descendencia para siempre. David, amados hermanos, fue un ungido temporal. Cuando el profeta Samuel es llamado por el Señor, le dice, ve a la casa de Isaí porque me he provisto un hombre, un rey conforme a mi corazón. Y David fue ungido temporalmente porque, de hecho, el profeta Isaías anunció, y nacerá un tronco de la vara de Isaí. Ese tronco era el rey David, donde a través de David se iba a establecer un reino eterno, un reino que no perecería nunca. Cristo es el ungido eterno. Y el cumplimiento de esta promesa del pacto davídico lo vamos a encontrar en 2 de Samuel. No lo vamos a leer, pero te invito a que lo leas en el capítulo 7, Samuel 7, 12 al 16. Y Lucas 1, 32, 33. Vamos a leer Lucas 1, 32 para que nos situemos un poco y veremos cómo Cristo es el ungido eterno, amados hermanos. Y así podamos tener un poco más claro cómo este reinado eterno se establece en Jesucristo. David solo fue sombra y figura de un reino que iba a ser establecido para siempre en Cristo. Lucas capítulo 1, versículo 32 al 33. Venga conmigo por un momento. Esta Biblia, hermanos, tiene unas hojas muy finas y cuesta un poco ahí manobrear estas Biblias. Gloria a Dios. Lucas 1 del 32 al 33. Y nos dice la palabra del Señor. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Gloria al Señor. Le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. ¿Te das cuenta? Cristo es el ungido eterno. Y este salmo culmina en Cristo como el Rey victorioso, el mediador de la gracia de Dios hacia su pueblo. Hermanos, Cristo indudablemente es el centro de toda escritura. Lucas 24:17 nos dice, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Y es que si quitamos a Cristo del Antiguo Testamento, solo tendremos historias, cuentos, fábulas, leyendas, como tú quieres llamarlo. En Cristo, todas las cosas fueron hechas en Él y para Él. Así que damos la gloria al Señor por habernos dado al Señor Jesús para que nos salvase y de alguna manera nos volviese a retribuir esa comunión que perdimos allá en el huerto con Adán. El primer hombre pecó, pero el segundo Adán, que es Cristo, vino a restaurar esa confianza
y esa confianza de tener acercamiento hacia nuestro Padre. En Cristo tenemos esa dicha, amados hermanos. Y que el Salmo 18 no solo describe a David, sino que apunta a Cristo como el Hijo de David. La justificación es por la justicia de Cristo, como lo muestra Romanos 3, del 25 al 26. Te invito a que lo leas en casa. Lo que en David fue tipo, en Cristo es su cumplimiento perfecto de toda la Escritura. Hermanos, Dios triunfa, va a triunfar siempre sobre el mal por medio de su ungido. El apóstol Pablo, ya leímos este versículo, vamos a volver a leer, Colosenses 2:15, y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo, triunfando sobre ellos por medio de él. Recuerda, no es por poder humano, sino por la gracia redentora del Hijo de Dios. Hermanos, todo creyente va a participar siempre de la victoria de Cristo. Este salmo se convierte en nuestro canto de gratitud por la salvación y la esperanza eterna. Y a manera de conclusión, yo quiero dejarles algunos principios. Jesús es nuestra roca firme en la cual debemos confiar siempre. Él es nuestro Rey victorioso sobre el mal. Y no olvides esto, Él es el Rey eterno que recibe misericordia y otorga salvación a su pueblo. Por tanto, amados hermanos, el creyente puede orar este salmo con plena confianza, sabiendo que la victoria de David fue solo una sombra de la gran victoria de Cristo en la cruz y en la resurrección. Descansemos en esta confianza, descansemos en esta maravillosa palabra y que juntamente como David podamos expresar, como lo dice en el versículo 50, grandes victorias da Él a su Rey, grandes victorias da Cristo a nosotros. Y muestra misericordia a su ungido. Y Dios muestra misericordia a través de Cristo para ti y para mí. A David y a su descendencia para siempre. Y a través de Cristo ha mostrado misericordia a mi vida, a mi esposa, a mis hijos, a tu esposa, a tus familiares. Toda esta recompensa, toda esta heredad y toda esta maravillosa promesa la tenemos, amados hermanos, en Cristo Jesús. Por tanto, como decía el salmista en el versículo 49, te daré gracias, oh Señor, entre las naciones, y cantaré alabanzas a tu nombre. Canta conmigo, hermano, alabanzas al Señor. Alabanzas de gratitud por lo que Él te ha dado. Y que como Pablo podamos decir, he aprendido a tener contentamiento sin importar cuál sea mi situación. He aprendido a sobrellevar mi vida tanto en la escasez como en la abundancia y a tener gozo en cualquier situación en la que yo me encuentre. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pasaréis aflicciones, pero si estás en Cristo, todo lo puedes. Pasaréis pruebas, pero si estáis en Cristo, todo lo puedes. Estaréis pasando situaciones difíciles con tus hijos, pero si estás en Cristo, todo lo puedes. Aunque haya escasez en algún momento en nuestra alacena, en nuestra cocina, recordemos y aferrémonos a esa esperanza. He aprendido a vivir tanto en la escasez como en la abundancia. Yo voy a orar al Señor para que no falte el gozo en tu corazón, para que el gozo en nuestras vidas, amados hermanos, permanezca para siempre y este gozo sea completo. Y este gozo nos acompañe todos los días de nuestra vida. Que podamos descansar cada noche confiados, sabiendo que Él guarda nuestro descanso y Él enseña nuestra conciencia, a nuestro corazón, como lo recordaba allá el Salmo 16, ¿te acuerdas? Bendeciré al Señor que me aconseja, porque aún en las noches, mientras mi alma reposa, Él a mi corazón enseña. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por habernos permitido tener este devocional y conocer a Cristo y seguir conociendo a Cristo a través de la riqueza de los salmos. Amado Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Tu bondad es inmensa, Señor. No puedo llegar a comprender cuánto amor tienes para con nosotros, aún sabiendo que somos pecadores, tú muestras tu amor. Aún sabiendo que no te merecemos, tú muestras tu gracia. Aún sabiendo que te vamos a fallar,
tú nos sigues amando, aún sabiendo, Señor, que nuestros pensamientos, nuestro estilo de vida va a delatar este corazón perverso. Tú sigues manteniendo misericordia y te sigues mostrando fiel para nuestra vida. Por eso te doy la gloria, Señor, porque tú eres la esperanza de nuestra salvación. Te pido por mis hermanos, Señor, para que tú les bendigas, guarda sus vidas, guarda sus hogares. Te pido por los hijos, Señor, de ellos también, por sus esposas, para que seas tú sustentando las familias, sustentando los hogares, Señor. Que desde este hogar, desde este humilde hogar, de mi casa, podamos llevar este mensaje. Porque mi casa y yo hemos tomado esta decisión de servirte con todo nuestro corazón. Y te vamos a servir hasta el último latido de nuestro corazón. Por eso, Señor, te doy gracias. A ti la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos, les invito a que estemos atentos a nuestro próximo devocional en el Salmo 19. La paz del Señor, amados hermanos.